Bien, seguimos conversando entonces con Miguel Castilla, ministro de Economía, que me estaba explicando algo acerca del programa. De los trámites, ¿no? De los trámites que afectan a las empresas. Entiendo, y esto se está discutiendo, para las empresas de menor tamaño y las empresas del sector industrial, se están identificando cuáles son estas barreras burocráticas, estos trámites que enfrentan. Yeah. Esto lo está haciendo el Ministerio de la Producción y va a ser parte, entiendo, del Plan de Desarrollo Productivo, de Diversificación Productiva. Aparte en el Ministerio, y obviamente el primer plan obviamente se nutre de la interacción con gremios, con empresas que dan su testimonio, digamos, lo que tienen que pasar y esto cuánto cuesta. En nuestro caso tenemos una unidad especializada de seguimiento de inversiones. Tenemos más... ¿Son inversiones públicas? No. También proyectos privados, pero grandes. Principalmente proyectos privados, pero grandes, efectivamente. Y son dos aspectos que se complementan. Claro. La temática, a veces hay casos comunes, digamos, de trámites que afectan a ambos tipos de inversión o iniciativa. Pero sí es un tema, digamos, que lo reconocemos, tenemos que trabajar mucho más decididamente y ciertas normas, modificarlas, porque son normas que capaz fueron dadas con muy buena intención, pero cuya implementación va a ser muy difícil, muy costosa, claro, sí, pues. Y no podemos obviamente cargarle más carga, digamos, a las empresas. Y yo creo que ese es un tema que estamos trabajando conjuntamente y van a haber novedades pronto al respecto. Bueno, ojalá, porque eso es absolutamente vital y clave. Hoy ha salido un artículo en The Economist, en la revista The Economist, sobre el Perú, un artículo muy interesante, muy importante, diría yo, que básicamente lo que dice es que los desaciertos políticos terminan contaminando el buen manejo económico, que eso es lo que puede pasar en el Perú. Comparan el Perú con Italia. Italia tenía estos dos caminos paralelos, ¿no? La economía iba muy bien, la política iba muy mal, pero la política no contagiaba a la economía hasta que esas dos líneas se juntaron y la economía se paralizó. Entonces eso puede, dice, pasar acá también. Dice que el gobierno está lleno el nuevo gabinete lleno de tecnócratas muy capaces, pero el problema es un problema de liderazgo político del propio presidente, del gobierno. Hay un problema en la política y hay un problema en la institucionalidad del país. Claro, usted no es el responsable de la institucionalidad del país, pero podríamos comenzar, por ejemplo, con, el tema, ya vemos lo que ocurre en Ancash, ¿no? Pero el tema del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Cuyos trabajadores están ahora en huelga por un problema de salarios y que no quieren incorporarse a la ley del servicio civil, donde debería haber pues un acuerdo nacional para impulsar esas cosas, porque son reformas claves. Entonces empieza a perforar la ley del servicio civil y hay un momento en que... Pero el Poder Judicial es clave para la seguridad jurídica y para la inversión y el crecimiento del país, ¿no? Eso debería ser preocupación del Ministerio de Economía también. Bueno, la pregunta es bien extensa y bueno, ya quedemos con la última parte. Has escrito un editorial, Jaime. A ver, yo creo que, bueno, la opinión del Economist es una opinión respetable, es un periódico, digamos, una revista muy leída, pero no es nada nuevo. Digamos, en nuestro país, la inestabilidad política, el ruido político, la baja aprobación por momentos, siempre ha acompañado a todos los gobiernos y pese a ello, la buena conducción económica se ha mantenido. Y acá yo discrepo, ¿no?, en términos de las apreciaciones que hacen. El presidente de la República está liderando una serie de reformas muy importantes, como la ley de Servir que mencionaste, y al igual que muchas normas que estamos ahorita llevando para poder agilizar la inversión, y muchos de estos proyectos, digamos, de APPs se están dando por el liderazgo que el presidente tiene al respecto. Entonces, yo discrepo de esa visión, pero yendo, digamos, al contagio que pudiera haber, sí, efectivamente. Pero perdóneme que lo interrumpa, ministro, sí. una breve interrupción. Sí. Ahora usted ha mencionado Servir, y yo le mencioné el Poder Judicial. No, ya llego ya. Ningún ministro, el ministro de Justicia ha salido a defender la necesidad de que los trabajadores judiciales se incorporen a la ley de servicios. No hay ningún ministro que hable. Bueno, acá estoy yo. Yo no soy el único que habla, por decirlo así, es decir, ¿quién habla? Es decir, no hay liderazgo. Ministro de Economía. No. Acá yo creo que no confundamos las cosas. Yo creo que yendo al primer comentario, no pregunta, hay liderazgo, se están avanzando una serie de temas y acá el manejo económico
es un manejo económico responsable y serio, porque así lo definió el presidente que lo fuera. Y de hecho, vamos a tener buenas noticias. La semana entrante el INEI va a sacar los datos de crecimiento y va a haber noticias bien agradables y un quiebre en la tendencia importante. No voy a decir más porque les compete a ellos anunciar las cifras. En términos de las reformas, se han hecho una cantidad de reformas importantes y yendo precisamente al tema del Poder Judicial. A mí me sorprende honestamente estos reclamos porque cuando los trabajadores del Poder Judicial son del régimen 728. Entonces, si ellos pensaban que ese régimen vulneraba su autonomía, digamos, han debido, digamos, reclamar hace mucho tiempo, ¿no? Y está claramente, y de las entidades públicas, esta es capaz la más preparada para entrar, porque ya tiene los perfiles, tiene las competencias ya identificadas, ha actualizado sus documentos de gestión, que son requisitos para entrar al régimen de servir. Hay trabajadores CAS que hoy día no tienen muy pocos beneficios, que se beneficiarían ostensiblemente de esto. La base de cálculo del CTS mejora, al igual que las pensiones. Entonces es muy beneficiosa esta ley. Lo que capaz haga falta sea una mayor divulgación e información, y estamos trabajando en mesas de trabajo con el presidente Mendoza. Ahora, yo creo que hay mucha resistencia al cambio por falta de conocimiento capaz, pero esta es una norma que definitivamente beneficia a los trabajadores y ordena a la administración pública. Además, creo que les permitiría eventualmente pasar a otros sectores, a otros ministerios. Podría rotar una carrera amplia. Fácilmente del Poder Judicial, digamos, a otras que tengan, digamos, competencias afines, claro, ¿no? Entonces, e incluso cuando hemos conversado este tema con el presidente del Poder Judicial, él ha sido partícipe de que sus trabajadores entren al régimen de servir, pero obviamente se requiere informar mucho más. Están en huelga, yo lamento que estén en huelga los trabajadores del Poder Judicial, ya los descuentos empiezan pronto, es una huelga declarada ilegal, y por lo tanto sí sería bueno, digamos, volver a los centros de trabajo, y la ley de servir, el reglamento se ha prepublicado, estamos ya en casi el día 15, faltan una semana más de prepublicación, y se publica la norma, y automáticamente ya puede entrar el Poder Judicial y tener una mejora real, digamos, en sus saberes, una carrera, y eso lo hemos conversado. Entonces yo, la verdad que invoco a los trabajadores del Poder Judicial a que dejen medidas de protesta. Finalmente es el ciudadano el que se ve perjudicado por esto. Y de hecho, en la agenda de competitividad hemos trabajado con el Poder Judicial. Se ha visto una reducción en la carga procesal. Hemos abierto salas especializadas en el Poder Judicial para atender temas concursales de copy, temas tributarios. Entonces sí creo que hay una voluntad de modernización importante en el Poder Judicial, pero tiene que ser integral, no puede ser para algunos temas sí y otros no. Claro. Y eso aplica a todas las entidades públicas. Ya tenemos más de 50, y yo creo que lo importante es dar el ejemplo. Una vez que una serie de entidades entren y vean los beneficios, y hay un efecto de demostración, se van a, digamos, erradicar estos mitos de que esto es una ley, digamos, que perjudica los beneficios y, digamos, es perjudicial para los trabajadores. Es un tema que no es correcto, y acá yo defiendo y defenderé hasta el último día de esta ley, que es una de las principales reformas que ha hecho el gobierno peruano, y que vamos a ver resultados y tener un Estado mucho más ágil, mucho más facilitador, digamos, y en el tema del Poder Judicial es fundamental, digamos, que esto se aplique y se resuelva lo más pronto posible. Sería bueno que el ministro de Justicia también hable de esto, ¿no? Y explique las bondades del régimen, de servicio civil y todo lo demás para los trabajadores judiciales. El tema de Ancash ha puesto claramente de manifiesto los problemas serios que tiene el proceso de descentralización. Por lo menos en algunas zonas se han distribuido, se han transferido muchas competencias, casi todas las competencias del gobierno central, muchos recursos, sobre todo en las que tienen Cano, y entonces ahí se han formado botines presupuestales que son prácticamente asaltados, todo, en fin, hay un problema muy serio ahí. Se necesita una reforma del proceso de descentralización, del canon y todo lo demás. ¿Se va a hacer algo al respecto? Sin duda, yo creo que esta ha sido una alerta, porque el status quo, mantener, digamos, las cosas como están, no es una opción.
Y de hecho, lamentablemente, lo de Ancash no solamente es exclusivo Ancash. Esto ha habido muertes, lamentables muertes por el tema político, pero si uno le quita las muertes, probablemente hubiese seguido las cosas tal cual están, ¿no? Pero hay otras regiones que sufren, digamos, de este problema. Con la Contraloría estamos viendo mecanismos para poder justamente evitar digamos, mal uso de los recursos. Hay un tema de autonomías. Una vez que este canon se transfiere, la Constitución y las leyes orgánicas derivadas de la Constitución les dan intangibilidad a estos recursos. Entonces tenemos que vernos obligados a tomar medidas temporales, pero que son medidas extremas. Esperamos obviamente que las investigaciones que está haciendo la Contraloría den efecto y que esto sea, digamos, un ejemplo de lo que se tiene que hacer para un buen uso de los recursos públicos. Estamos presentando un proyecto de ley de cambios en la ley de contrataciones del Estado, donde queremos equilibrar los temas de transparencia con los temas de eficiencia. Y en el uso del canon, en general, yo creo que lo que está pasando en Ancash y en otras regiones del país nos plantea a todos una gran reflexión de qué hacer al respecto y evitar que esto vuelva a ocurrir. A mí, cálculos gruesos dicen de que perdemos más o menos el 30% del presupuesto nacional en corrupción y en malos usos de los recursos públicos, que finalmente son los impuestos que pagamos todos los peruanos, o las empresas. Entonces, yo creo que sí se está viendo un esfuerzo de tratar de que las cosas cambien, pero el problema es complejo, abarca otros poderes del Estado, no solamente la Contraloría, están otros poderes, digamos, involucrados, y tiene que haber una conciencia de mayor transparencia, digamos, y evitar estos casos lamentables. Es un tema también, pues, para alguna clase de acuerdo político del que ya no tiene ni sentido hablar, porque ya eso pasó a la historia. Pero en este tema, creo, Jaime, sí hay en general un apoyo, digamos, de que esta situación es intolerable y que todo el país, digamos, debe responder firmemente para que esto no ocurra. Entonces yo creo que hay una excelente oportunidad para buscar este tema común que se deriva de la inseguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, como una bandera, así como todos nos unimos por el tema de La Haya y Chile, sea otra bandera de poder trabajar conjuntamente. Y de hecho es un tema que hemos estado trabajando con el presidente, con el primer ministro, cada quien obviamente en el ámbito de sus competencias, pero tenemos una responsabilidad, digamos, muy importante. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Seguimos conversando con el ministro de Economía. Estos temas de institucionalidad son fundamentales para garantizar el desarrollo a largo plazo. También, por supuesto, lo que hemos hablado antes, la competitividad, la investigación. Pero algo fundamental es la educación también. Y al respecto, me sorprendió mucho, es algo que no ha sido muy comentado en el discurso del presidente del Consejo de Ministros, el discurso de investidura. Él dijo que se había decidido que ahora sí íbamos a aumentar 0.5% del PBI en el sector de educación cada año hasta llegar al 6% del PBI, ahora es 3%, tal como fue acordado o establecido en el Acuerdo Nacional, que punto nunca punto 25 fue acordado. Punto 25, claro, punto 25 cada año. Entonces, tal como fue acordado, el caso que jamás se ha podido aplicar. Entonces yo pensé, si esto lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, lo ha dicho o porque se lo ha soplado el ministro de Educación y no lo ha consultado con el ministro de Economía, o lo ha consultado con el ministro de Economía, en cuyo caso sería muy interesante, y con el presidente de la República, por supuesto, en cuyo caso sería una cosa muy interesante, pero la pregunta es, ¿cómo se va a poder hacer eso? Creemos que la apuesta central del país, y para justamente sostener el crecimiento, la productividad, es el capital humano y la educación y la salud en particular. Y sí estamos trabajando de la mano con el ministro de Educación, con el Premier, digamos, por pedido del presidente, para poder tener una propuesta, digamos, agresiva y cambiar y lograr por lo menos un quiebre en esta tendencia, digamos, de deterioro de la calidad de la educación peruana, y ver resultados en los siguientes 10, 15, 20 años. No vamos a llegar al punto 25. No. Incluso... ¿Sí es serio esto del punto 25 cada año? Absolutamente serio. Bueno, pero eso supondría aumentar 3 puntos la recaudación o quitarle 3 puntos a otros.
Bueno, yo creo que finalmente el presupuesto es uno solo y habrán sectores, cuando uno prioriza, uno le da importancia a ciertos sectores, claro, y a otros no. Y acá la prioridad, tal cual lo comentó el Premier, es en 3 temas: la educación, la salud y la seguridad ciudadana. Y como tema transversal, obviamente, las inversiones que generan riqueza y bienestar, claro, para todos. Entonces, estamos justamente trabajando con el Ministerio de Educación, no solamente en dar mayores recursos, sino ellos están trabajando una serie de temas. Justamente creo que ahora ha estado el ministro de Educación en el Pleno del Congreso, cerrar la brecha de infraestructura, y para esto tenemos que meter al sector privado. Por ejemplo, más allá del recurso es el hecho de comprometernos en contratos de 30 años para que puedan operar y mantener adecuadamente las escuelas. Ya eso es un avance, claro, digamos, cuántico, a lo cual se suman otros aspectos, digamos, de gestión propia dentro del sector, que es un sector compartido, una competencia compartida, digamos, entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Y acá sí hay que hacer una apuesta. Yo creo que esta es la apuesta que tenemos que hacer, de dar recursos, de dar todo el esfuerzo que podamos hacer trabajando conjuntamente. Y sí, si yo tengo que recortar presupuestos o reorientar presupuestos, va a ser para favorecer a la educación. Aparte, es un pedido del presidente y estamos trabajando en ello. ¿Cuándo comenzaría este asunto del 0,25? Es decir, ¿cuándo se incrementarían los recursos? Como mínimo, puede ser más. En la formulación del presupuesto del 2015, que ya, del 2015, eso ya empezó, para el próximo año. Pero es que ya empezó. Bueno, aquí tengo una sugerencia, por ejemplo, en su propia agenda de desarrollo, en la agenda de productividad, de competitividad, se dice que hay 64 programas públicos para el fomento productivo y empresarial en 12 ministerios. ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué nos recortan? No los elimina. Es decir, aquí hay una sugerencia, en fin, ¿no? Porque ¿qué programas son esos? Bueno, yo creo que hay que entrar un poquito más al detalle, pero un tema obviamente es la calidad de la educación, donde capaz se ha sacrificado calidad por cobertura. Tenemos una secundaria a medio tiempo, no a tiempo completo, y tenemos grandes, digamos, una brecha de capacidades a nivel de educación técnica y educación superior. Y eso puede ser un cuello de botella al crecimiento. No, de acuerdo, totalmente. Entonces, de acuerdo, no me tiene que convencer. Estamos trabajando para meter mucha más, digamos, iniciativa privada en lo que es educación superior y técnica, y en lo que es educación pública, digamos, primaria y secundaria, meter más recursos, gestión, infraestructura, y todo lo que sea una reforma educativa que transforme, digamos, al país y ver resultados de los siguientes años. El MEF está absolutamente comprometido con este esfuerzo. Esa es una gran noticia, si es que efectivamente se cumple. Lo otro sería el asunto de reducir el 24x24 de los policías, que es también clave. Eso sí no lo llegó a anunciar el presidente del Consejo de Ministros. Significa que no hay asignada un presupuesto para ese tema. Yo creo que acá tiene que ver es lo que se está pensando, y obviamente le compete al ministro del Interior dar los detalles, pero necesitamos una policía a tiempo completo también. Claro. Entonces, yo creo que se están planteando una serie de medidas para que progresivamente se pueda ir eliminando este esquema y tener policía a dedicación exclusiva. Querían pasar 15.000 el ministro, pero no sea este año, pero creo que no había presupuesto para eso. No, estamos conversando también, estamos conversando con los ministros, nos estamos reuniendo, digamos, cotidianamente para lograr, digamos, materializar esto, pero acá el tema es el monitoreo, porque si uno le paga, digamos, para que un policía esté en la calle patrullando, queremos que efectivamente esté en la calle patrullando y en las noches, y no esté pues durmiendo en su casa en las noches. Entonces yo creo que involucra también un sistema de monitoreo, de supervisión, que hay que crearlo, ir por las áreas de mayor incidencia, digamos, de riesgo, y también va a haber un acompañamiento en estas 4 áreas que el Premier ha comentado, digamos, como prioritario en la agenda que estamos trabajando. Estamos muy involucrados con acompañar mejores prácticas, dotar de recursos. Y recursos tenemos y hay que saber cómo utilizarlos para lograr efectividad y mejora en la calidad de vida de todos, Jaime. Bien, ministro Luis Miguel Castilla, muchas gracias por su participación. Gracias, en la Hora N. Hemos tocado temas interesantes. Con esto nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Gracias por su compañía. Viene ahora Éric Osorio y CN Deportes. Buenas noches.